Reveladas 3 historias aterradoras de stalkersex que embrujaron y maldijeron vidas. INOCENTS María, madre soltera de 32 años, nunca imaginó que su vida se tornaría un oscuro laberinto de miedo y angustia. Al regresar a casa del hospital, donde trabaja de enfermera durante largas noches, se siente segura en su pequeño barrio de Quito. Sin embargo, esa seguridad empieza a desmoronarse cuando extrañas llamadas y mensajes de un número desconocido invaden su vida. «Sé a dónde vas», decía uno de ellos, dejando un escalofrío que recorrería su espalda como un hielo afilado. El oscuro eco de la amenaza vibraba en su mente mientras su corazón galopaba descontrolado. Al principio, pensó que eran bromas pesadas de compañeros de trabajo, pero la inquietud empezó a calar hondo. Cada noche las sombras proyectadas por la luz de la luna danzaban en las paredes de su habitación, como si alguien estuviera acechándola. Luego llegaban los ruidos, un chasquido de puerta que desataba su pánico, manteniéndola despierta mientras se preguntaba si estaba perdiendo la cordura. Su hogar, que había sido su refugio, ahora se transformaba en un lugar de terror. Cuando finalmente decidió acudir a la policía, esperaba que la ayudaran. Sin embargo, se encontró con una muralla de indiferencia. Un par de agentes, amigos de su expareja, la miraron como si su miedo fuera exagerado. «El amor duele, María», decía uno, mientras su corazón se hundía. No había comprensión, solo burlas envueltas en una cortina de desprecio, y su desesperación se convirtió en un grito ahogado dentro de ella. Se sentía atrapada, rodeada de murmullos desconfiados de los vecinos, quienes antes eran una comunidad solidaria. ¿Acaso la veían como la fuente del problema? Esa noche, tras su jornada laboral, el ambiente en su hogar parecía más denso y cargado. Una sensación de peligro inminente le helaba la sangre. Al entrar, su mirada se detuvo en la puerta trasera, entreabierta, y su corazón se detuvo. La adrenalina le recorrió el cuerpo, un grito quedó atrapado en su garganta. Algo estaba muy mal. Con cada paso que daba, el sonido de sus latidos resonaba con fuerza en sus oídos. La cocina estaba a su izquierda, del lugar más vulnerable, el corazón de su hogar. Tras la esquina, vio una sombra oscura. Era su ex. En sus ojos brillaba la locura de un hombre obsesivo, y la paranoia llenaba cada rincón de esos instantes. Miedo y rabia chocaban dentro de ella, y con manos temblorosas tomó una cuchara de metal, un arma improvisada en su desesperación. El terror envolvió el lugar, y la risa burlona de él se convirtió en un eco aterrador que marchaba con el viento. ¿Hasta dónde llegarían las redes de depredadores en su comunidad? Mientras sus pensamientos giraban alrededor de la idea de proteger a su hijo Lucas, se dio cuenta de que había más en juego. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, la lucha se agudiza en la cocina. La desesperación de María se encuentra con la locura de su ex, y el ambiente se siente cargado, como una tormenta a punto de estallar. Cada decisión, cada movimiento podría definir su destino. ¿Podría realmente enfrentar la red de maldad que se había gestado en el lugar que una vez consideró su hogar? Las sombras parecen moverse, y el eco de su historia apenas comienza. La sombra de su ex se acercaba lentamente como una serpiente al acecho. María, con el corazón latiendo a 1000 por hora, sentía como el miedo se instalaba en su estómago. Era un juego mortal, y no estaba dispuesta a perder. Con la cuchara aferrada en su mano temblorosa, respiró hondo, tratando de reunir el valor necesario. «¿Qué quieres de mí?», le gritó, su voz resonando en la oscuridad de la cocina. Él sonrió, una sonrisa que le heló el alma. No había amor en esa mirada, solo locura, un fuego errático que prometía devorarlo todo. «Solo quiero que entiendas que esto nunca se acaba, María», dijo con un tono suave, casi seductor. Sus palabras eran como un veneno. «No puedo dejarte ir, no quiero que nadie más te toque». Su voz se tornó un susurro como si compartiera un secreto ominoso con las paredes. El tiempo parecía congelarse mientras ella intentaba procesar la realidad de lo que estaba ocurriendo. «No eres nadie para decidir sobre mi vida», replicó, aunque su propia inseguridad se reflejaba en su temblorosa respuesta.
él dio un paso más cerca, la distancia entre ellos se reducía a una línea difusa y peligrosa. ¿De verdad crees que puedes escapar? Me conoces, yo sé cómo hacer que desees no haberlo intentado. Su risa se convirtió en un eco escalofriante resonando en el vacío de la cocina. María dio un paso atrás, con los ojos abiertos como platos. La cuchara empezó a resbalar de sus manos, incapaz de sostener el peso del terror. De repente un golpe sordo resonó en la puerta principal. Alguien había entrado. En su mente la esperanza brilló fugazmente, pero el instante de alivio fue reemplazado por un entrelazado de angustia y desconfianza. Serían amigos suyos, pensó mientras su respiración se aceleraba. La sombra en la cocina pareció divertirse. ¿Crees que alguien aquí puede salvarte? Nadie te ayudará, María. Un rayo de locura exuberante iluminó sus ojos. La posibilidad de que nadie estuviese de su lado se filtraba en su mente como un veneno, haciéndola temblar aún más. María comenzaba a perder la fe. Justo cuando pensó que no podía soportar más, sintió un impulso, un fuego creciente dentro de ella. No puedo dejar que este monstruo me despoje de mi vida, no mientras Lucas me espera, pensó, recordando la carita de su hijo que la llenaba de fuerza. Apuntando la cuchara hacia él, su voz se volvió más firme. Te vas a ir de mi casa. Ahora, el rostro de él se tornó feroz. ¿Así que esto es lo que decides? ¿Crees que puedes hacerme frente con un simple utensilio de cocina? Musitó entre dientes, acercándose lentamente. Su risa resonó aterradora como un lobo en busca de su presa. Sin embargo, el sonido de golpes en la puerta volvió a escucharse, más insistente esta vez. ¿Quién sería? La pregunta resonaba en su mente mientras la adrenalina corría por sus venas. Todo podía cambiar en un instante y ese instante llegó cuando la puerta se abrió del todo. La figura que entró vestida con uniforme de policía, pareció instantáneamente iluminar la habitación. No era su salvador, sino la última esperanza que podría tener. María, estamos aquí para ayudarte, dijo el oficial, su mirada abarcando la escena llena de tensión, pero su rostro pronto se tornó en confusión y sorpresa al notar la figura oscura detrás de ella. La sombra también lo vio. El rostro de su ex se transformó, y con un rápido movimiento corrió hacia el oficial, dejando a María paralizada. Todo lo que había perdido en ese instante se resumía en un grito que se atascó en su garganta. Lo siento, no puedo, pensó, mientras el caos se desataba frente a ella. La pregunta era ahora, ¿quién saldría vencedor en este enfrentamiento que amenazaba con consumirlo todo? La lucha apenas comenzaba y, mientras el horror se desarrollaba, el eco de una nueva amenaza resonaba en su mente. ¿Era posible que aquellos que prometieron protegerla estuvieran, en realidad, involucrados? La desesperación se convirtió en un nuevo pánico, y lo peor estaba por venir. Un grito ahogado rompió la tensión, resonando en la habitación como una campana de alerta. María apenas podía pensar, su mente colisionando con imágenes de su hijo escondido en la habitación, incapaz de entender la gravedad de la situación. El oficial trató de reaccionar, levantando las manos en un intento de calmar a ambos, pero su rostro palideció al ver la ferocidad en los ojos de su ex. Atrás, no te acerques a ella, gritó el hombre uniformado, mientras la sombra se abalanzaba con la velocidad de un relámpago. En un instante el caos estalló. La cuchara que antes representaba su única defensa ahora quedaba olvidada en el suelo, mientras María se cubría la boca con ambas manos, asustada. Pudo ver cómo el oficial retrocedía, tambaleándose como un boxeador golpeado en el ring, intentando desviar el ataque. El sonido de la lucha era ensordecedor, patadas, gritos y los ruidos de muebles cayendo. María sintió el sudor frío recorrer su frente, incapaz de apartar la vista de la escena. Era su única oportunidad de escapar. Una oleada de pánico la invadió al recordar a Lucas. ¿Estaría a salvo? Sin pensarlo dos veces, se precipitó hacia la habitación del niño, su corazón martillando con fuerza en su pecho. Al cruzar el umbral, la luz titilante del pasillo le reveló el pequeño cuerpo de Lucas, acurrucado y con ojos grandes que reflejaban miedo. Se arrodilló junto a él, extendiendo los brazos en un gesto de protección. Tienes que esconderte, le susurró, sintiendo la calidez de su cuerpo mientras lo abrazaba. Lucas, a pesar de su corta edad, parecía entender la gravedad de la situación. Con una tremenda valentía infantil, su pequeño rostro se tornó en una expresión de confusión. María miró hacia la puerta, aterrorizada.
El ruido de la pelea seguía sonando, interrumpido solo por los jadeos de su ex y los gritos de desesperación del oficial que resonaban como ecos disonantes en su mente. ¿Por qué no llegas? ¿Por qué nadie viene a ayudar?, se preguntó, sintiendo un escalofrío que recorría su cuerpo. Un estruendo la sacudió, la puerta del salón se había abierto de golpe y la figura del oficial apareció tambaleándose, ensangrentado. María sintió un nudo en el estómago. La sombra se acercaba lentamente con una sonrisa instalada en su rostro como un depredador que había conseguido lo que deseaba. ¿Ves, María? Te dije que nadie vendría a salvarte. Su voz era un susurro en el viento, impregnada de un peligro escalofriante. La desesperación se apoderó de ella. No voy a dejar que te lleves a Lucas, rugió con una fuerza que no sabía que tenía. Tomó una lámpara de la mesita de noche y la levantó en un intento de proteger a su hijo. De repente, un sonido a lo lejos rompió la tensión. Sirenas cada vez más cercanas, llevaban consigo la promesa del rescate, pero traían un nuevo tipo de miedo. La sombra se detuvo, sus ojos centelleaban con locura, y en un instante se volvió hacia la ventana. ¿Crees que ellos te ayudarán, María? Ellos son parte del juego. No has visto nada aún. Su voz se desvaneció mientras se escabullía hacia la oscuridad, dejando atrás un aire de inquietud que parecía querer consumirse. María sintió el terror recorrerle la piel. ¿Qué significaban esas palabras? La llegada de la policía no era una solución, podía ser el principio de algo mucho más oscuro. Ahora no solo debía cuidar de su hijo, sino de desenmarañar el verdadero alcance de la locura de su ex. Cuando las sirenas se apagaron, el silencio que se instaló tensó el ambiente. María comprendió que lo que había empezado como una pelea por su vida se había transformado en un juego del que nadie sabía las reglas. Atrapada en una telaraña de miedo, se dio cuenta de que un horror aún mayor podría estar al acecho. ¿Cuánto tiempo tendría antes de que la sombra regresara por más? Sin saber si la ayuda llegaría, un nuevo pensamiento se apoderó de ella. ¿Y si de verdad la policía estaba involucrada? La pregunta se alojó en su mente mientras un frío helado le atravesaba la espalda, presagiando que esto era solo el comienzo. La habitación se llenó de un silencio abrumador, solo interrumpido por el suave susurro del viento a través de la ventana abierta. María apretaba a Lucas contra su pecho, su pequeño rostro escondido en el hueco de su cuello. Sentía su corazón palpitar con fuerza, la adrenalina aún corría por sus venas. Aún así, la preocupación se instalaba en su mente. ¿Qué pasaría si su ex regresaba? ¿Y qué significaba que la policía pudiera estar involucrada? De repente, se escuchó un golpe violento en la puerta principal. El eco resonó como un tambor, llenando la casa de terror. María se tensó, incapaz de moverse. Lucas levantó la cabeza, sus ojos reflejando una mezcla de temor e incertidumbre. «Quédate aquí, cierra los ojos», le susurró María, tratando de calmarlo mientras se agachaba ligeramente para mirar los restos de la pelea en el salón. El oficial yacía en el suelo, inmóvil. Su uniforme estaba manchado de sangre, el horror de la situación se volcaba sobre ella con la rabia de una tormenta. Otro golpe. Más fuerte. María se dio cuenta de que no podían quedar separados allí atrapados. Tenía que actuar, pero no sabía si era una sola sombra o algo más que cruzaba la línea entre el terror y la locura. Con un movimiento rápido, guió a Lucas hacia el fondo del armario en su habitación. La oscuridad envolvió a madre e hijo, y María cubrió la boca de Lucas con su mano, tratando de tranquilizarlo. El ruido continuó, voces lejanas empezaron a escucharse. Aquellos que venían a ayudar, o quizás a encadenarlas aún más. María contuvo la respiración mientras las pisadas resonaban por el pasillo. Eran firmes y seguras. Se acercaban, y el miedo se apoderó de ella. Las voces reverberaban de manera familiar, pero también contenían un tono ominoso. Un escalofrío recorrió su espalda. «Esta noche será tu última oportunidad, María», resonó una de las voces, y un sudor frío comenzó a deslizarse por su frente. Era la voz de su ex, un eco que retumbaba en su mente. Estaba claro, había un juego en juego, y María era la pieza más vulnerable. De pronto, las luces comenzaron a parpadear. La penumbra se convirtió en un escenario donde la realidad parecía distorsionarse, donde la locura podía desbandarse como una locura atroz. Las sirenas de la policía culminaron en un silencio ominoso. Las voces estaban cerca, y María se sintió acorralada entre la oscuridad y su traición. Con el corazón en un puño,
se asomó de su escondite. La imagen que encontró la congeló en su lugar. Las sombras en la sala estaban compuestas por más de un cuerpo, 3 figuras emergían, pálidas y malignas, con sonrisas crueles y ojos que brillaban como cuchillas. Ustedes nunca pensaron que esto terminaría así, ¿verdad? Continuó la voz que conocía también. Era su ex, pero ahora, pareciendo un oscuro marionetista rodeado de sus cómplices. No venimos a jugar, venimos a finalizar el juego. María entendió en ese momento que no solo era su vida la que peligraba, Lucas estaba en el centro de todo. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Y qué estaban dispuestos a hacer? El tiempo se detuvo. María se dio cuenta de que la salvación nunca había estado en la llegada de la policía, sino en una decisión, pelear o huir. Pero, ¿a dónde? En su mente se repetía la misma frase, nadie vendría a ayudar, su mirada se centró en la lámpara que había dejado caer. Voy a pelear por Lucas, juró para sí misma. Con un brusco movimiento salió del armario, pero sus enemigos ya la estaban esperando. Aunque en un momento de clara confusión, vio que el más débil de ellos se sobresaltaba. Aprovechando la oportunidad, María corrió hacia la lámpara caída, el brillo metálico iluminando su determinación mientras su ex y sus malvados cómplices la observaban. Listos para el próximo movimiento, la tensión estalló cuando María levantó el objeto como una espada. No me detendrán. Pero era solo el inicio de un enfrentamiento que revelaría secretos que nunca imaginó. Mientras un grito desgarrador partía el aire, se dio cuenta de que la batalla apenas comenzaba. ¿Podría salvar a Lucas y enfrentarse a sus propios demonios en un juego mortal? María levantó la lámpara con mano temblorosa, su núcleo de miedo fusionándose con la adrenalina que le corría por las venas. Las sombras esperaban, sus sonrisas se hicieron más amplias, como si disfrutasen del espectáculo de su desesperación. El aire estaba pesado, impregnado de una sensación de inminente violencia que la hacía querer retroceder, pero no podía permitirlo. Lucas la necesitaba. Vete al diablo, gritó y lanzó la lámpara hacia ellos con toda su fuerza. La lámpara voló en un arco, pero fue interceptada fácilmente por uno de los hombres, que la tomó sin esfuerzo. Su risa reverberó en la habitación, una mezcla entre la burla y el desprecio. ¿De verdad pensaste que podrías deshacerte de nosotros tan fácilmente? Respondió su ex avanzando un paso. Estamos aquí para aclarar cuentas. Tuviste muchas oportunidades de salir esta noche. Ahora es muy tarde. María sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. La desesperanza se coló en su pecho como un veneno. Sin embargo, una chispa de resistencia se encendió dentro de ella. Te he dejado atrás. Esto no es un juego. Vete de aquí, su voz resonó, sorprendiendo incluso a sus propios oídos. Una de las figuras, una mujer con una mirada gélida, se adelantó. Dices que te hemos dejado atrás, pero tú misma sabes que no es así. Estás atrapada en la red que tú misma tejiste. Se pasó los dedos por el cabello, reflejando una calma que contrastaba con el caos que estaba a punto de desatarse. Por un instante, María consideró su escape. Si corría, tal vez pudiera llegar a la puerta trasera. Pero Lucas estaba aquí. Lucas, quédate detrás de mí. María gritó sin apartar la vista de sus enemigos. En ese momento un sonido fuerte e inesperado resonó desde la ventana. Una piedra había volado a través del cristal, rompiendo el silencio y la tensión. Los ojos de todos se dispararon hacia el sonido. «Mira», exclamó otro de ellos, desviando la atención de María. Como si una señal se hubiera dado, la ventana se abrió de par en par. Un grupo de personas, algunos conocidos de la vecindad, gritaban cosas incomprensibles, pidiendo ayuda, mientras formaban un torbellino de movimiento afuera. Era una distracción, pero María lo comprendió inmediatamente. Era su oportunidad. Vamos, Lucas, murmuró mientras empujaba suavemente al niño hacia un costado, buscando la forma de salir. Sin embargo, el tiempo no estaba de su lado. Su ex y sus cómplices ya se recuperaban, y desde dentro del armario, Lucas comenzó a llorar. El sonido atravesó la atmósfera, ambas fascinaciones y temores se intensificaron. Silencio, la mujer gritó avanzando hacia el armario mientras María se movía rápidamente, intentando cubrir la distancia entre ella y Lucas. Pero en su desesperación, resbaló y cayó de rodillas, atrapada entre el terror y el deseo ardiente de proteger a su hijo.
la mujer extendió su mano. No tienes que hacer esto, María. Puedes unirte a nosotros. Juntas podríamos acabar con este sufrimiento. La promesa en su voz sonó casi seductora, pero había un rayo de locura oculto en sus ojos. No. Nunca, respondió María con firmeza, el aire se cargó de tensión nuevamente. En un parpadeo la mujer avanzó, pero María se levantó, le lanzó un objeto del suelo, algo que brillaba como un símbolo de determinación, aunque su corazón martillaba sin parar. La piedra impactó con fuerza contra la cara de la mujer, haciéndola tambalear hacia atrás. Ahora, Lucas, corre. Al grito de su madre, Lucas salió disparado del armario, los ojos llenos de terror pero también la chispa de lucha. Fuera de la ventana, la multitud comenzaba a entrar. María se dio cuenta de que no podían esperar más. La casa se encontraba atrapada en una penumbra densa, pero al mismo tiempo, una luz gris se filtraba por la ventana abierta, como una promesa de escape. ¡Sálvense!, gritaron voces desesperadas. María y Lucas se lanzaron hacia la puerta mientras la figura de su ex se interponía en su camino. El tiempo se congeló en un horror pulsante. Esto aún no ha terminado, María, susurró como un eco en su mente. Mientras ella y Lucas corrían. Por un instante se sintió un paso más cerca de la libertad, pero sabía que su ex no se rendiría tan fácilmente. La puerta se atascó en el marco y las figuras oscuras se acercaban rápidamente. El aire se volvió irrespirable, como si las sombras quisieran tragarla. María empujó con todas sus fuerzas, pero el terror que las rodeaba la hizo dudar mientras luchaban por salir. Un grito desgarrador resonó en el aire. ¿Quién había gritado? ¿Era una advertencia o una señal de su final? María apretó los ojos, retorciéndose en la puerta como si fuera un junco en medio de la tormenta. Un grito más resonó, esta vez más cercano, casi como un eco de su propio terror. Las sombras al otro lado de la puerta parecían reclamar su atención, llamándola con voces que retumbaban en su mente. Lucas, aún temblando, la miró con esos ojos grandes, llenos de miedo. «Mamá, ¿por qué gritan?» Su voz era un susurro, pero para María sonó como una campanada que la sacudió. Recordó de repente el sonido grave de las risas de su ex, como había solapado todas sus esperanzas, se abrieron dentro de su pecho como una herida recién hecha. «Es solo un juego, cariño». «No debemos asustarnos», respondió, aunque sus propias palabras sabían a mentira. Se volvió hacia la puerta, empujando una vez más. La madera chirrió y una sombra se proyectó alargándose, como si buscara tragarse la luz que entraba. «Ayúdennos», gritó una voz del exterior. Era Inés, una amiga cercana. Junto a ella, un grupo de vecinos se apiñaba, las caras pálidas bañadas por la luz intermitente de su linterna. «María, por favor». La súplica era desgarradora, con una fuerza que no sabía que tenía. María continuó empujando. La puerta crujía, pero las sombras también se hacían más audaces. La mujer de mirada gélida sonrió ahora más cerca, los ojos llenos de malevolencia. «No pueden escapar. Esto no es solo tu culpa, mamá. Hemos venido por él y tú estás en el camino». En ese instante una idea cruzó la mente de María. Si Lucas fuera a salvo, luego podría enfrentarse a esas sombras. Su vida siempre había girado en torno a protegerlo, y ahora no iba a cambiar eso. «Escuchadme», dijo su voz ahora clara, resonando a través del aire pesado. «Si dejáis que mi hijo salga, me quedo. Lo que queráis, pero dejad que él se vaya». Las sombras se detuvieron por un momento considerando la oferta, como si buscaran en sus miradas la vulnerabilidad que ella había intentado ocultar, pero justo en ese acercamiento, el grito resonante se cortó seguido del vaho helado de un susurro. «Mamá». La voz de Lucas tembló y en un giro brusco, un segundo grito partió el aire nuevamente. María se congeló, el terror impulsándolo como un puñetazo en la tripa. «¿Por qué?». Su mente se socavó con las preguntas mientras pensó que tal vez Lucas había caído. Su corazón latía como un tambor, y solo había un pensamiento: «No puedo perderlo». Mientras tanto, los hombres se movían en dirección a la ventana, atrapados en una conversación silenciosa que revelaba sus intenciones. La mujer de ojos helados se reía suavemente, un sonido que chisporroteaba con desprecio y mala intención. «No importa cuánto intentes salvarlo, María. El niño siempre será nuestro. Es él quien nos busca». «¿Buscarlo?».
Las palabras resonaron como un eco lejano. La angustia llenó el pecho de María, cada parte de ella gritaba que debía avanzar, que debía encontrar a su hijo. Al fin, con un grito de furia, la puerta cedió, dejando caer un estruendo tumultuoso que resonó por toda la casa. El grupo de vecinos se abalanzó hacia adentro buscando desesperadamente con linternas en mano, y las sombras, por un momento, tambalearon. María, gritó Inés, extendiendo la mano hacia ella. Pero en ese instante algo se rompió dentro de la habitación. Un grito ensordecedor lleno de dolor y desesperación surgió desde el fondo. «Lucas». El corazón de María se detuvo. «Lucas, estoy aquí», aulló, sus manos buscando a tientas el camino hacia su hijo en medio del caos creciente. La risa y el murmullo de los hombres resonaban como un eco de la locura. ¿Qué había hecho su ex? ¿A dónde lo habían llevado? Una mano fría se aferró a su tobillo, y vio la figura de la mujer junto a ella, su sonrisa más amplia, más frágil, dirigiendo su mirada al terror de la madre. ¿Todavía piensas que puedes escapar? Lo hemos tomado y nunca, nunca volverás a verlo. María sintió como la sombra de la desesperación se cernía sobre ella, el aire helado llenaba cada rincón, mientras la puerta se cerraba de golpe encerrándolos en la pesadilla. Y si Lucas no volvía, en ese instante la oscuridad empezó a susurrar secretos. Ella no tenía idea de lo que los rodeaba, lo único que escuchó fue, «¿No has visto nada aún?» El pensamiento helador hizo eco en su mente. ¿Qué más podía perder? La risa burlona se deslizó entre las sombras y su corazón latió en una impaciencia absorbente. Allí, en su pecho ardía una determinación. Resistiría y pelearía por Lucas, cueste lo que cueste, el terror apenas comenzaba. La oscuridad se espesó a su alrededor, como un manto denso que parecía querer asfixiarla. María se dio cuenta de que el aire ya no se movía, el único sonido era la respiración entrecortada de Lucas y el latido atronador de su propio corazón, que resonaba en su cabeza como un tambor de guerra. La figura escalofriante de la mujer la observaba desde la penumbra, el brillo de sus ojos reflejando una satisfacción siniestra. ¿Qué quieres?, preguntó María, su voz quebrándose, pero no iba a dejar que el miedo la dominara. Tenía que proteger a Lucas aunque eso significara enfrentarse a esa pesadilla viviente. Las sombras a su alrededor parecían cobrar vida, retorciéndose y susurrando en un lenguaje que le erizaba la piel. La mujer de mirada helada dio un paso hacia adelante, su sombra abriéndose como un ala oscura. Esto no es solo diversión, querida. Has entrado en un juego que no puedes comprender. Tu hijo está llamado por cosas que tú ignoras. No se trata solo de él, se trata de su destino. María sintió que el frío se intensificaba, como si las palabras de la mujer congelaran el tiempo. No se lo llevarás. Lucas es solo un niño, dijo apretando los puños, intentando no dejar que la desesperación la derribara. Un niño que ha sido elegido, musitó la mujer, disfrutando de la angustia de María. Tu amor lo ha protegido, pero ahora él anhela algo más. Su espíritu busca respuestas que tú nunca podrás darle. Mientras la figura se acercaba, las luces parpadeantes de las linternas afuera iluminaban brevemente su rostro distorsionado, creando un espectáculo macabro. María miró a su alrededor en busca de una salida, sintiendo las paredes cerrarse cada vez más. «María, ¿podemos irnos?», Lucas suplicó, su pequeña voz llena de miedo. La desesperación en sus ojos le rasgó el corazón. «¿Por qué no podemos salir?». Las palabras de la madre se congelaron en su garganta. ¿Qué podría decirle? Las sombras en la habitación parecían amplificarse, como si entendieran cada palabra, cada pensamiento. «No, Lucas. No mires», gritó, pero ya era demasiado tarde. La mirada de su hijo se había desviado hacia ella y luego a la mujer. La risa oscura resonó, una marea de malicia que inundó el espacio. «No tengas miedo, niño. Te liberaré de los grilletes de la ignorancia. Te mostraré el camino». María sintió su piel arder, un impulso casi instintivo la llevó a colocarse frente a Lucas. «Lo que sea que te prometan, no lo aceptes. Eres más fuerte de lo que crees». Pero la mujer sonrió, dejando ver dientes afilados como cuchillas. «Es tu madre quien está confundida, pequeño. No te necesita. Ahora tú eres parte de algo mucho más grande. Ven a mí y juntos alcanzaremos la verdadera libertad».
El sonido de la puerta cerrándose resonó en el aire mientras la oscuridad parecía tomar forma. María sabía que el tiempo se acababa. A cada segundo la sombra se cernía sobre su hijo, acortando la distancia entre ellos. Pero entonces, en un momento de pánico, recordó el viejo amuleto que su madre le había dado, uno que supuestamente repelía el mal. Buscó en su bolsillo y lo encontró, el frío metal rozando su piel. Si puedes escucharme, apégate a esto, susurró, extendiendo el amuleto hacia Lucas. ¿Qué es, mamá?, preguntó él, sus ojos llenos de confusión. Ese es nuestra esperanza, dijo, aferrándolo con fuerza, consciente de que era su última oportunidad. Confía en mí. Al verla, la mujer se detuvo por un instante, la sonrisa desvaneciéndose. Ese objeto no tiene poder sobre lo que eres. Lo que buscas está más allá de tu comprensión. María sintió que el suelo temblaba bajo sus pies mientras la oscuridad se encarnizaba. La figura oscura comenzó a desvanecerse, como una niebla que se disipa al amanecer. No puedes escapar, María. Al final, deberás elegir. Y entonces luciérnagas de luz comenzaron a parpadear en la oscuridad, interrumpiendo las sombras. Algo en su interior le dijo que no podía rendirse, que debía luchar por su hijo. Cuando la figura empezó a desvanecerse, María levantó el amuleto. Regresa. No permitiré que se lo lleves. Pero lo que volvió fue el grito desgarrador de Lucas, un sonido que le heló la sangre. La luz se extinguió y la habitación se sumió en un silencio sepulcral, un eco profundo resonó, y María sabía que la amenaza aún no había terminado. Al mirar hacia el lugar donde estuvo su hijo, el terror golpeó su pecho. Lucas ya no estaba a su lado. Y frente a ella, la mujer sonrió más cerca que nunca, sus ojos brillando con la promesa de la oscuridad. Es solo el comienzo, María. Pronto comprenderás todo lo que perdiste. María, llena de una rabia feroz, se preparó para lo que venía. Pero lo que no sabía era que lo peor aún estaba por llegar. ¿Estaba su hijo realmente perdido? La sombra de la mujer creció aún más, y de pronto, la risa resonó de nuevo. María cerró los ojos, y cuando los abrió de nuevo, las paredes de su mundo parecían cambiar, revelando un camino desconocido. Lucas, gritó. ¿Dónde estaba? La oscuridad giró a su alrededor, pero lo que vio a lo lejos la dejó helada. Una figura familiar, no era su hijo. ¿Quién es?, murmulló, a medida que la oscuridad tomaba forma. Los ecos de risa se intensificaron, y un chillido surgió desde lo profundo. El pánico azotó su mente mientras la mujer avanzaba con una malévola certeza. Bienvenida a nuestro juego, María. Comenzó cuando decidiste venir aquí, y terminó solo cuando tú lo determines. María se volvió y su mundo se torció, una decisión ya sin vuelta atrás. La pesadilla apenas comenzaba. La oscuridad se hizo más densa, como un túnel sin salida, atrapando a María en su interior. La figura de la mujer se movía como una sombra viva acercándose, cada paso resonando con un eco que parecía venir de las profundidades mismas del inframundo. La risa perturbadora se volvió un mantra, un canto de terror en sus oídos que obstaculizaba sus pensamientos, sobrecogiendo su mente. ¿Por qué hiciste esto?, gritó María, la desesperación impregnando cada sílaba. ¿Qué quieres de Lucas? La mujer se detuvo, inclinando la cabeza con un gesto que parecía una batuta. Tus preguntas son inútiles, María. Porque la verdad no te pertenece. Las luces titilantes comenzaron a apagarse una a una, como si el mundo estuviera sucumbiendo ante la oscuridad creada por la mujer. María se llevó las manos a la cabeza, intentando en vano bloquear los ecos y las voces susurrantes. Sentía que la realidad se desmoronaba a su alrededor. Lucas, llamó, su voz casi un susurro, un ruego. No había respuesta, solo el crujido lejano de una puerta que se cerraba, alejándose cada vez más. La idea de perderlo desgarraba su pecho, sus pensamientos giraban como un torbellino. ¿Qué pasaría si nunca lo volvía a ver? Al fondo del túnel de sombras, la figura iluminada de un niño apareció, encorvada. Era igual a Lucas, pero no podía ser él. No en esa forma. No con el brillo de ojos tan vacíos. Te espero, mami, resonó una voz que no era su hijo, sino una burla. Un eco distorsionado que se burlaba de ella por su desesperación. El corazón de María se detuvo unos instantes, el pánico la envolvió como una serpiente constrictora. No.
No eres él, gritó, luchando contra la oleada de impotencia. No puedes hacerme esto. La mujer sonrió y con un movimiento de su mano, las sombras se arremolinaron a su alrededor, proyectando imágenes distorsionadas del pasado de María, recuerdos que creía haber olvidado. Vio momentos de tristeza, de inseguridad, de pérdida. Tus propios demonios han venido a buscarte, querida, murmuró la mujer con voz melódica. Lucas no es el único que tiene un destino. Tú también fuiste elegida. El miedo se convirtió en rabia. María cerró los ojos, buscando el calor del amuleto que aún mantenía entre sus dedos sudorosos. Sintió su poder, la conexión con su madre, con aquellas generaciones que lucharon contra las sombras. Abrió los ojos iluminando su rostro con la determinación de una madre que no se rendiría. No voy a dejar que me manipules. No dejaré que dañes a mi hijo. Con cada palabra, se llenaba de coraje. El amuleto brilló tenuemente como si entendiera su angustia. Eres solo una sombra. Te enfrentaré. La mujer dio un paso atrás, sorprendida, como si jamás se hubiera topado con una resistencia. Las luces en el amuleto comenzaron a parpadear, creando un refugio ante la oscuridad. Era un pequeño resquicio de esperanza, una chispa en medio del abismo. Siempre hay más de lo que ves, dijo la mujer con una voz cargada de veneno. Pero no, querida. No eres tan fuerte como crees. La distancia entre ellas volvió a disminuir. María sintió que el aire a su alrededor se encogía, maldiciones veladas flotaban en espacios vacíos. No me harás dudar, aseguró, su voz resonando con firmeza. No, pero te haré olvidar, replicó la mujer, alzando la mano hacia el amuleto. De pronto una ráfaga de sombra se disparó hacia María, llevándola hacia un oscuro abismo, una espiral de recuerdos y pensamientos que querían consumirla. María luchó aferrándose a su propia esencia, a su amor por Lucas. La oscuridad la envolvió, pero el amuleto ardía en su corazón, una luz en un mundo perdido. Lucas, ven. Gritó sintiendo que cada palabra era un ancla, unos pasos temerosos se hicieron eco entre las sombras. Mamá, estoy aquí, respondió una voz familiar que cortó la oscuridad como un rayo, la figura del niño se acercaba, poco a poco, pero algo en su andar se sentía extraño, inusual. Mi amor, no te vayas, suplicó María, mientras el rostro de Lucas se desvanecía y reaparecía en la penumbra. Fluctuando entre lo real y lo sombrío, entre la esperanza y la desesperación, el pánico se disparaba. María. Mira hacia adelante, gritó una voz en su mente. Era su madre, esa voz que conocía tan bien. La figura de Lucas estaba tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. En el fondo del abismo, la mujer sonrió, satisfecha. Estás a un paso de perderlo todo, dijo, y en su risa se entrelazaban amenazas y promesas de tormento eterno. Decide pronto, el tiempo se agota. María sintió como la presión aumentaba, el peso de la elección aplastando su pecho. La oscuridad estaba lista para devorarla. ¿Cómo podría luchar contra la sombra que ya había tomado la esencia de su propio hijo? Las risas se convirtieron en gritos, y los ecos de sus dudas resonaron en su mente. ¿Podría realmente rescatar a Lucas? ¿O estaba condenada a perderlo para siempre? En ese momento, la única certeza era el abismo que se acercaba, reclamando su alma con cada instante que pasaba. La lucha apenas comenzaba y la línea entre la salvación y la perdición se desdibujaba. ¿Qué sacrificio estaría dispuesta a hacer por su hijo? La oscuridad avanzaba y la ventana de tiempo se cerraba. Las sombras se cernían sobre María, pululando como un océano oscuro que amenazaba con tragarla. El eco de su propia voz se desvanecía, dejando solo el retumbar del miedo en su pecho. La figura de la mujer avanzaba, cada vez más definida en la oscuridad, como un monstruo de pesadilla que se alimentaba de la angustia de su víctima. Decide, María, la voz serpenteante de la mujer se deslizó por el aire, ácido como el veneno. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar? ¿Tu amor por Lucas o tu propia vida? Basta, gritó María, y el amuleto brilló con una luz brillante que atravesó un instante la negrura a su alrededor. En ese destello se reveló una visión que la dejó helada. Lucas, atrapado en una habitación vacía, sus ojos desorbitados y llenos de miedo. No, chilló y un ardor en su pecho le indicó que debía actuar con rapidez. La mujer sonrió con desprecio. Tu voluntad es ardiente, pero es solo humo ante el fuego de las sombras. No puedes salvarlo.
Voy a intentarlo. Apretando el amuleto con tanta fuerza que sus dedos se volvieron blancos, María se lanzó hacia adelante, a través del abismo de recuerdos borrosos, donde imágenes de su infancia, de su madre e incluso de la despedida de su padre, se entrelazaban como serpientes enredadas. Todo aquello que siempre había querido olvidar regresaba, pero esta vez, era su fuerza y no su debilidad. Las sombras gritaron, retorciéndose y amenazando con envolverla. Olvida susurraban y las alucinaciones se volvían más fuertes, las risas de la mujer resonando como ecos de una burla antigua. La risa se convertía en llantos, voces enloquecedoras que llamaban a María por su nombre, haciéndola tambalear, pero ella no estaba dispuesta a caer. Su amor por Lucas la mantenía firme. No voy a dejar que me hundas, gritó al aire, aunque los ecos la empujaban hacia atrás. Cuando mi madre te enfrentó, ella no retrocedió, y yo tampoco lo haré. El amuleto comenzó a vibrar intensamente arrojando destellos a su alrededor, un campo de energía que hacía que las sombras retrocedieran. Te necesito, Lucas. Contigo puedo hacerlo. La desesperación llenó su voz, y en el aire un susurro familiar se elevó por encima del caos. Era la risa de su hijo, la luz que siempre había iluminado su vida. Mamá, aquí estoy, resonó la voz como un eco entre las sombras. Una figura se materializó más definida, con la esencia de su hijo. Sus ojos, aunque cansados y temerosos, eran su refugio. María sintió que su corazón desbordaba de amor y determinación. La mujer gritó, una exclamación de furia que hizo temblar el suelo. No puedes unirte a él, perderás todo lo que eres. Pero la certeza brillaba con más fuerza en María. Aquella oscuridad no podía extinguir la luz que llevaba dentro. Lucas, ven aquí, suplicó extendiendo la mano hacia él. La distancia entre ellos se acortaba, mientras las sombras se retorcían como serpientes heridas. La mujer voraz trataba de retenerlo, pero el amuleto exudaba fuerza, como un guardián ancestral en su esencia. ¿Qué estás dispuesta a perder? La mujer volvió a desafiar, y su sonrisa se tornó serpentina. Estás a punto de sacrificar más de lo que imaginas. María, entre la vorágine de emociones, sintió que un hilo se fraguaba entre ella y Lucas, un lazo que no podían romper. Pero la tentación de la mujer era palpable, como un susurro que prometía alivio y paz en la entrega, como fugarse a un lugar donde los temores no existían. Incluso si pierdo mi esencia, te salvaré, afirmó, decidida. Era el momento. El amuleto brilló intensamente, iluminando cada rincón. La figura de Lucas, aunque temblorosa, comenzaba a tomar forma con más claridad. Mamá, su voz resonó y las sombras temblaron en respuesta a su llamado, una explosión de luz, un grito salvaje de la mujer. La oscuridad estalló en el aire y mientras el caos se desataba, María sintió que el tiempo se detenía. La mujer se retorcía, su rostro distorsionado por la furia. Pero ya no podría hacerse más fuerte porque María había enfrentado su mayor miedo. Todo lo que toques se convertirá en cenizas, fueron las últimas palabras que logró escuchar antes de que la luz la envolviera por completo. Pero en medio de la explosión de luz y sombras, el rostro de Lucas brillaba, reflejando la fe que ella necesitaba. Las explosiones de gritos y sonido continuaban mientras la luz envolvía a María y su hijo. Pero el pánico regresó con una imagen oscura, el rostro de la mujer apareciendo detrás de ellos, disolviéndose lentamente, pero no antes de decir, siempre tendrás que decidir, María. Siempre habrá un precio que pagar. Cuando finalmente la luz se desvaneció, María se encontró en un jardín, familiar pero extraño. Lucas estaba a su lado, pero algo en su mirada, algo había cambiado. Mamá, preguntó el niño, pero su voz sonaba distante como un eco lejano, y en su pecho un presentimiento oscuro comenzó a brotar. Las sombras no se habían ido y la verdadera batalla apenas comenzaba. María se encontró en una encrucijada. El jardín, que antes le había parecido un remanso de paz, ahora se veía envuelto en un silencio ominoso. Lucas, a su lado, tenía los ojos grandes, reflejando confusión y miedo. Ella sintió un dolor en el pecho, la noche oscura había dejado huellas en ambos. ¿Era posible que todo había sido solo un refugio temporal? Mamá, llamó Lucas, su voz resonando suave, pero cargada de inquietud. María lo abrazó con fuerza, sintiendo como su corazón latía en el pecho del niño. Estoy aquí, mi amor. Nunca te dejaré, murmuró, aunque una sombra de duda la invadía. Miró a su alrededor, buscando un indicio de lo que estaba sucediendo.
No estaban seguros de haber escapado por completo. Al elevar la mirada, las sombras parecían bailar entre los árboles, escurriéndose como serpientes ansiosas. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se llevó la mano a la frente, nada era igual. ¿Qué nos ha pasado?, se preguntó en voz baja. Lucas soltó su mano y dio un paso adelante, acercándose a un árbol que conocía bien. Era su jardín secreto, un lugar donde había jugado durante años. Pero esta vez, en lugar de frutos y flores, las ramas estaban cubiertas de una niebla densa. «Mamá, ¿por qué todo se ve diferente?». La voz de su hijo tembló y su corazón se encogió. Ambos se movieron más hacia el centro del jardín, donde la tierra parecía vibrar. «No sé, cariño. Pero tenemos que mantenernos juntos», respondió María, y el tono de convicción se mantuvo en su voz. Era hora de enfrentar lo que viniera de frente. De pronto, la risa burlona de la mujer resonó en el aire, como un eco que varió en sonidos retumbantes. «¿Creíste que habías escapado, María?». Una sombra apareció entre los árboles, distorsionando la realidad a su alrededor. Era ella, la mujer que había jurado no dejarlas en paz. La autoridad en su voz chamuscaba el aire fresco, mientras extendía su mano, como si invocara fuerzas más allá del entendimiento. «Este jardín es solo el principio. Contiene los ecos de las almas perdidas y de las decisiones equivocadas». «No», gritaron al unísono, pero el grito de María estaba mezclado con determinación. «Sufrirás las consecuencias de no haberme escuchado». «El verdadero juego apenas comienza», dijo la mujer, y la tierra tembló aún más. Ramas crujieron y comenzaron a retorcerse, como si el jardín cobrara vida, convirtiéndose en un laberinto, un reflejo del ciclo de miedo y desesperación con el que había luchado. María, sintiendo que todo lo que había amado estaba en grave peligro, apretó la mano de Lucas. «Juntos podemos enfrentarlo. Recuerda el amuleto y lo que significa». Ella alzó su brazo mostrando el pequeño objeto que aún conservaba, su luz titilante parecía luchar contra la oscuridad que la rodeaba. La mujer sonrió, y sus dientes brillaron con una malicia inconfundible. «Ese viejo truco no basta. Este jardín es un espejo de tu propio miedo. Aquí la oscuridad puede convertirse en algo que no puedes controlar», dijo, y con un movimiento de su mano, las sombras comenzaron a entrar en sus corazones. «No, Lucas. No dejes que te atrapen», gritó María, tratando de romper el hechizo que comenzaba a hacer la mente de su hijo. La luz del amuleto abrazó el aire, intensificándose. Ella le recordó al niño cuán valiente era, cuánta luz brillaba dentro de él. En el instante más sombrío, Lucas levantó su mano, tocando el amuleto que brillaba. La conexión los atravesó como un rayo. «Mamá, yo no tengo miedo», dijo con una seguridad que aflojó el nudo en el estómago de María. Su pequeño rostro, pese a la angustia, mostraba el reflejo de su amor por ella. «Sí, cariño, tú eres mi fuerza. Lucha. Lucharemos». A medida que esas palabras se deslizaban de sus labios, el jardín se iluminó con un nuevo brillo. Las sombras empezaron a retroceder, ardiendo en un intento de aferrarse a lo que quedaba de la oscuridad de María. La mujer resopló de furia, y en un último intento conjuró una ola de entidades sombrías que se arremolinaron sobre ellos. «Sufrirás por tu insubordinación, y tu hijo será mi reina en este juego. No te pertenece y nunca lo será», gritó María con fuerza, sintiendo el poder del amuleto intensificándose. Con todo su amor y protección, lanzó una onda de luz en la dirección de la mujer. Una explosión de colores brillantes envolvió el jardín, y el oscuro laberinto comenzó a desmoronarse. En el caos, la figura de la mujer se distorsionó, gritos de rabia atravesaron el aire mientras trataba de desvanecerse. «Siempre habrá un precio que pagar». Esa voz resonó a través del jardín cuando la oscuridad se desvaneció finalmente y las sombras se convirtieron en polvo que se disipó por el viento. María y Lucas se encontraron llorando, el peso del horror acababa de ceder. Regresaron a la vida, a la luz. La neblina fue reemplazada por un cálido sol que iluminaba su hogar. La conexión entre ellos ardía como una llamada a la esperanza. «Estás a salvo», murmuró María, abrazando a Lucas con toda su fuerza. «Siempre estarás a salvo». Pero a pesar de la victoria, un escalofrío la recorrió. Sabía que la lucha había dejado marcas profundas. Las sombras siempre acecharían desde lejos, esperando el momento adecuado para regresar. ¿Pero eso importaba?
Había enfrentado la oscuridad con Lucas y juntos, eran invencibles. María sonrió con determinación renovada, a pesar de la sombra amenazante que percibía todavía. Lo superamos porque somos más fuertes. Con el amor como su ancla, supo que podían hacer frente a cualquier desafío que se avecinase. Las sombras tal vez volverían, pero ese amor ardiente era más fuerte que cualquier oscuro destino. En el camino hacia adelante sabían que nada podría romper esa luz. El jardín, ahora un refugio renovado, fue donde gestarían su nueva vida. Vamos, Lucas, empecemos de nuevo. Y juntos caminaron hacia la luz, dejando atrás lo que habían enfrentado, pero llevando en sus corazones el poder de su amor. Así cerró un capítulo del horror, dejando las puertas abiertas hacia un futuro lleno de promesas y redención. Y recuerda, querido lector, este relato nos recuerda que el amor es la luz que atraviesa incluso las sombras más oscuras. Pero no olvides apoyar este canal para seguir compartiendo historias que trascienden. Haz clic en me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios sobre este desenlace que ha llegado a su fin. No te vayas sin suscribirte y activar esa campanita. Y si conoces a amigos que necesitan esta historia, comparte instantáneamente. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Tu voz cuenta, y solo los verdaderos fans comprenden la importancia de estar aquí.